Casi que se ha convertido en lugar común hablar de la unidad y se habla de ella muchas veces en abstracto, como una entidad sobrenatural. Hay que cuidar a la unidad, sin la unidad estamos perdidos. Lo cierto es que cada vez que se va a las causas de algún fracaso en la historia de nuestras luchas revolucionarias, se suelen encontrar pasajes de discusiones bizantinas hacia el interno, falta de una agenda común, problemas interpersonales que se intentan vender como conflictos políticos. Hoy, que se cumplen 175 años de la publicación del Manifiesto Comunista, sería bueno recordar cómo termina. Proletarios de todos los países, unidos. Pero tampoco se puede construir la unidad sobre la base de la falsa unanimidad, o con la pretensión de que, por aparente identidad de fines, métodos impares e incluso incompatibles con la raíz ética de un proyecto emancipatorio, sean admitidos. De los retos de la construcción y reconstrucción de la unidad en la Cuba de hoy, la Cuba de redes digitales, estaremos hablando hoy. No cambien el canal ni bajen el volumen, que esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Antes de entrar en el tema central de hoy, como vamos haciendo casi todos los martes, vayamos a un pase de lista sobre algunas de las polémicas o temas de debate alrededor de Cuba en los últimos días, sobre todo las que repercutieron en las redes. ¡Se formó! ¡Cógelo! ¡La corredera! ¡Ole, se formó! Esa muchedumbre que ven en pantalla se originó, según se comentaba en las redes, por un reggaetonero o rapero o algo así, dicen que es muy conocido, que estaba hospedado en el Hotel Packard de La Habana. El rumor circulado era que el cantante había arrojado dinero a la calle, pero él mismo lo negó, y una nota del Ministerio de Turismo publicada en Cuba Debate así lo informa. Más allá de los pormenores del suceso en sí, lo que nos debe preocupar es la reacción de tanta gente. Aunque siendo objetivo, si alguien empieza a soltar dinero en una calle, sea famoso o no, sea en La Habana o en Londres o en Beijing, se va a armar siempre una multitud. Pero en Cuba debemos aspirar a la diferencia. Y lo otro que nos debe preocupar, o mejor dicho, ocupar, es que la interacción de esos artistas visitantes y su público se dé siempre en un clima de respeto y de obediencia a nuestras leyes. Coincidentemente, en estos días se ha vuelto a poner de moda un video en el que el actor argentino Guillermo Francella, no necesariamente alguien afín políticamente a nosotros, habla sobre su visita a Cuba y de un encuentro que lo marcó para toda la vida. Vamos a verlo. ¿Quién es la figura pública que más te sorprendió conocer? Fidel Castro. ¿Y cómo? ¿Y lo conociste cómo? En La Habana. Porque cuando yo fui en el 2003 con Adrián y Luis Alberto Escalela por el Festival de Cine Latinoamericano que hay siempre en La Habana, yo fui por una película que había hecho Estañaro con Araceli González, Un día en el paraíso, y cuando voy me advierte, me dice, ojo que son más fuertes que acá a nivel popular, es una cosa que separa La Habana, componía Francella. Yo sí. Componía Francella. Sí, 2001, 2002. Yo fui en el 2003. Digo, ¿tanto? No. Bueno, corroborarlo, pero para tanto, para no ir, decir que voy a... Bueno, pero voy. Y cuando voy ya me di cuenta desde el aeropuerto que era un jefe de Estado que venía. Una cosa muy fuerte. Me llevan al hotel el Nacional, el emblemático, el Nacional de La Habana, y está toda la comitiva en U en la puerta. Digo, ¿qué? No me digas, yo veo un gorro dormido. Digo, no me digas que... Y yo, sí, me dijeron, ya te lo habían advertido, dicho y hecho, era una eclosión, era algo... Y me decían que Fidel siempre veía los programas y se moría con los programas, se reía, y que le encantaba, y que toda La Habana fue así. Y el sábado estuve en una pileta del hotel, ya medio con la valija medio hecha, porque a la noche me iba, y llegó con una comitiva, con ropa de fajina, me dice, nos acompañan, señor Francella, y yo, ¿dónde? Dije, ¿qué pasa? Y el señor Fidel Castro, no me diga, casi me muero. Mire, pero me tengo que bañar. Y yo, sí, lo esperamos, quédese tranquilo. Me baño, voy corriendo, bajo, me meten en un auto, y yo miro la hora y digo, pero yo me voy hoy. Digo, tranquilo, el avión me espera, me correte allá. Olvídese, no pasa nada. No pasa nada. Y me voy al Palacio de las Convenciones,
Y me quedo ahí esperando y cuando lo veo aparecer, de fajina, alto, Enorme. enorme. Me dice, se me hizo tarde, a las 6 era. Y digo, no, comandante, yo estaba medio inhibido. Tirabas comandante. Y sí, Metías un y después fue el comandante. bocadillo más hermoso que escuché. ¿Tú eres consciente de lo que significa ser feliz a un pueblo? Tú vas a ser feliz a mi pueblo. Me morí, me quedé así. lindo. Me quedé así. Este video ha generado mucho tráfico y sobre todo mucho odio. Sí, parece que hay quien eso que dice Francella le parece inadmisible. ¿Por qué Fidel puede ser entrañable? ¿Por qué un actor, más allá de su credo político, se atreve a destacar que su intercambio con un dictador fue tan agradable? ¿Cómo es posible que Fidel siga generando tantas reacciones positivas, tantos comentarios a favor? Si buscan el video en la página del Necio podrán ver a algunos odiadores destilando veneno e impotencia. Aproxímense a ellos con precaución, no vayan a salir heridos. Y para cerrar este pase de lista, hablemos de una polémica que se agita cada vez más en las redes. Las discusiones sobre los usos de la inteligencia artificial y, en específico, el chat GPT. Este es un chatbot, un robot que conversa con otras personas a partir de un modelo de lenguaje con técnicas de aprendizaje. O sea, una máquina que simula la inteligencia humana y puede dar respuestas cada vez más humanas a las preguntas que se le hagan. Acusaciones de plagio y preocupaciones sobre el poder de las máquinas han llovido, pero queremos hacer hincapié en una publicación que se ha hecho viral. Alguien le preguntó al chat GPT si la revolución cubana estaba en peligro. La respuesta fue no, no está en peligro. A pesar de sus problemas económicos internos, Cuba ha mantenido su sistema socialista desde 1959 y no hay señales de riesgo de su caída. El apoyo a la revolución es todavía fuerte entre los ciudadanos cubanos y el bloqueo de los Estados Unidos no ha logrado reblandecerlo. En la medida que el pueblo cubano permanezca unido en torno a su revolución, se mantendrá segura. Eso decía el chat. No vamos a validar como incuestionable lo que dice una inteligencia artificial, pero a que les parece muy lógica su respuesta. Sobre todo eso que dice sobre la unidad en torno a la revolución, de lo que hablábamos al inicio, ¿se acuerdan? Pero que sea su conductor y guionista preferida, Gabriela Fernández, la que nos adentre en este tema, una vez más, en La Mira. A estas alturas del campeonato, si algo tenemos claro es la importancia de estar unidos. Sin embargo, la unidad más que un deber es una meta y tiene obstáculos. Uno de los mayores que hemos enfrentado últimamente son las redes digitales, un lugar ideal para la proliferación de sospechólogos y teorías conspiranoicas, pero muy poco práctico para el consenso y la crítica constructiva. Hasta un adversario lo ha dicho y hemos coincidido. The question, I think, really has to do with how do we harness this technology in a way that allows a multiplicity of voices, allows a diversity of views, but doesn't lead to a balkanization of our society, but rather continues to promote ways of finding common ground. Mm-hmm. And all of us in leadership have to find ways in which we can recreate a common space on the internet. Mm-hmm. One of the dangers of the internet is that people can have entirely different realities. They can be just cocooned in information that reinforces their current biases. The truth is that on the internet, everything is simplified. And when you meet people face to face, it turns out they're complicated. Para nosotros, unidad no significa concordar siempre. Ni siquiera implica caerse bien o entenderse, todo lo contrario. La pluralidad y la crítica nos ayudan a crecer en conjunto, siempre y cuando no llega la difamación o el linchamiento al que muchas veces conducen las redes. Aunque este ni siquiera es el problema principal, sino el sectarismo y el extremismo que probablemente siempre han existido, pero nunca con tanta posibilidad de amplificación. Menos si hemos tenido como líder a alguien que fue, dentro y fuera de Cuba, un maestro de la unidad. ¿Qué menos podemos hacer nosotros y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Eso debiera estar inscrito en las banderas de la izquierda, con socialismo y sin socialismo. Aquellos que piensen que el socialismo es una posibilidad y quieren luchar por el socialismo, pero aún aquellos que no conciban el socialismo, aún como países capitalistas, ningún porvenir tendríamos sin la unidad y sin la integración. Espacios como la Comuna se han creado precisamente para afrontar este tipo de problemáticas.
No obstante, las cacerías de brujas y señalamientos estériles siguen siendo una realidad de la que debemos deshacernos lo antes posible. Mientras tanto, mantener y exigir conductas éticas dentro de los espacios virtuales es sembrar nuestro pedacito. Los dejo con un video de uno de los organizadores principales de la comuna, Raúl Palmero, que hace un tiempo pusimos pero que hoy volvemos a divulgar, aprovechando que se cumple un año de ese espacio. Nos vemos en la mira. Yo creo que entre revolucionarios debe existir una vanguardia en torno a la construcción de esta unidad y nosotros tenemos que también conocer cómo solventar las diferencias normales que van a existir siempre, la heterogeneidad de criterios a través de vías, de canales, de mecanismos legítimos, instituidos en nuestras organizaciones, en nuestros propios espacios de debate que no son aquellos que están en las redes sociales, plataformas que no son nuestras, plataformas que tienen un seguimiento y un algoritmo dictado desde el enemigo. Y además nosotros tenemos que solventar esas diferencias con ética, con respeto, como lo hicieron Céspedes y Agramonte, a pesar de tener diferentes criterios cómo organizar la guerra, como lo hicieron el Che y Carlos Rafael en la época del gran debate económico. Y no olvidar nunca que Fidel siempre ha sido un factor de unidad entre los revolucionarios y que no hubiera permitido jamás la desunión en su nombre. Muchas gracias y sigan con firme. Los enfrentamientos entre revolucionarios en las redes no nos hacen bien. De la misma forma en la que nosotros nos burlamos cuando los del bando contrario se disparan entre ellos, nuestros enemigos disfrutan de nuestras disputas internas. En el entorno de las redes digitales no podemos pasar más tiempo juzgando y atacando a compañeros de trinchera que generando contenido a favor de Cuba, de la revolución, en contra de la propaganda tan nociva que se articula en oposición al proyecto social que defendemos. Como diría el escritor Antonio Rodríguez Salvador, no le demos al enemigo, nuestro enemigo, el gusto de que nos suponga su cómplice. Que todo lo que hagamos y digamos sea para mejorar y para avanzar, nunca para hacernos zancadillas o para camuflar desavenencias personales con incompatibilidades ideológicas. La unidad es y será siempre diana predilecta de nuestros adversarios. No perdamos eso de vista. Nadie mejor que el general de ejército Raúl Castro Ruz para cerrar con este tema. La existencia en Cuba de un único partido ha estado y estará siempre en el foco de la campaña del enemigo, empeñado en fragmentar y desunir a los cubanos con los cantos de sirena de la sacrosanta democracia burguesa, partiendo de la antiquísima táctica de divide y vencerás. La unidad de la inmensa mayoría de los cubanos en torno al partido y la obra e ideales de la revolución ha sido nuestra arma estratégica fundamental para enfrentar con éxito todo tipo de amenazas y agresiones. Por eso, esta unidad debe cuidarse con celo y jamás aceptar la división entre revolucionarios bajo falsos pretextos de mayor democracia, pues ese sería el primer paso para destruir desde adentro la propia revolución, el socialismo y por consiguiente la independencia nacional. La unidad en torno a la revolución no es un mero requisito de obediencia política. Es, ante todo, una comunidad de intereses a preservar y una identificación ética. Con Fidel decimos que la unidad revolucionaria se debe construir en la lucha común contra anexionistas, vendepatrias y corruptos que no tienen nada que ver con un militante revolucionario. Pero tampoco tiene nada que ver con un militante revolucionario el afán de linchar, la sospecha neurótica, la homofobia y la misoginia, el acoso, la intolerancia, la cobardía. Ese tipo de atributos no pueden identificar a un militante revolucionario. No se puede construir la unidad sobre esos cimientos. Martí decía, el que vive de la infamia o la codea en paz es un infame. Abstenerse de ella no basta, se ha de pelear contra ella. Eso también es preservar la unidad, también es preservar la revolución. Síganos en nuestras redes sociales, déjennos sus comentarios, sus puntos de vista sobre el tema de hoy, sobre las cosas que hemos hablado, tanto en nuestra página de Facebook como en el grupo de debate en Telegram. Y no admitimos odiadores. Dialogamos incluso con aquellos que no piensan como nosotros, pero no tenemos nada que ver ni con habladurías, ni con difamaciones, ni con insultos, sea cual fuere el signo político de esos interlocutores. Recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.